Hoy nos toca el tema de energías renovables, ¿sí? Y un poco, bueno, es capacitarlos a ustedes en nuestras soluciones. Así que bueno, vamos a empezar con la primera charla de hoy, ¿sí? Les quiero presentar al señor Julio Durán, ¿sí? Vamos a dar un aplauso al señor, que con su gentileza, digamos, ha venido acá y nos va a ayudar con la capacitación. Así que bueno, Julio, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? Te voy a dejar mi micrófono por ahora, después te voy a poner una vincha si estás más cómodo, ¿sí? Muchas gracias por la invitación. Le decía a Maximiliano que este año di como 20 charlas, está muy de moda el tema de renovables, así que espero que muchos de ustedes no hayan estado en charlas previas, porque trato de agregar información nueva en las charlas, pero resulta difícil no reiterarse con algunos temas. Quiero agradecer la invitación, me interesa mucho difundir el tema y la actividad que está haciendo EXO es fundamental. El título de la charla es bastante más abarcativo de lo que va a ser. Voy a poner el reloj por acá para autocontrolarme el tiempo. El título de la charla es más abarcativo de la realidad del contenido. Porque esencialmente voy a hablar de energía solar fotovoltaica. Yo trabajo en la Comisión de Energía Atómica, tengo también un cargo de profesor en la Universidad Nacional de San Martín y estoy en la Asociación Argentina de Energía Renovable y Ambiente, que está mencionada ahí en la transparencia. A eso le gano por un año, porque decían recién, tengo 40 años trabajando en energía solar en la Comisión. Muy brevemente, esto es simplemente para dar un panorama en 2 o 3 transparencias de lo que está pasando en el mundo con la energía solar y en particular con la energía solar fotovoltaica. La matriz eléctrica del año 2016 en el mundo tiene un cuarto satisfecho con energías renovables, en su gran mayoría con hidroelectricidad, que es lo histórico, pero con una aparición cada vez más importante de la energía eólica en primer término, pero también la biomasa y la solar fotovoltaica con un crecimiento explosivo durante los últimos años. Cuando miramos los países que están a la cabeza, hasta poco tiempo atrás era Alemania, pero China viene pasando por arriba a todo el mundo. Esto es de 2015, hoy en día todavía la diferencia es mayor. China, Estados Unidos, Alemania, Japón, dependiendo de las políticas de cada país, pesa más la eólica en muchos casos, en otros casos como Japón, la solar fotovoltaica. Este año ha ocurrido una cuestión récord en Estados Unidos. En marzo de 2017, el 10% de la generación eléctrica de los Estados Unidos fue provista por energía eólica y solar, más eólica que solar. Pero además, si miramos este gráfico del año 2010 al 2016, la parte verde es renovable, la parte roja es no renovable. Vemos que prácticamente en la mayoría de los años del 2012 para acá, más del 50% de la nueva potencia instalada en los Estados Unidos fue con renovable. Veo que están sacando fotos, yo creo que se pueden dejar las transparencias, se pueden entregar las transparencias. Este crecimiento fuerte de la participación de las renovables en la matriz eléctrica se está dando no solo en los países desarrollados, sino también en muchos de los países de la región, la mayoría de los cuales están claramente más avanzados que la Argentina. Casos extremos, Costa Rica y Uruguay tienen más del 90% con renovables. En un caso, en todos los casos hay una componente muy fuerte de hidroelectricidad, pero con participación cada vez más importante de otras fuentes, como la geotérmica en el caso de Costa Rica y la eólica en el caso de Uruguay. En Chile un crecimiento muy fuerte de la energía solar fotovoltaica, en particular en la zona de la Puna de Atacama. Fotovoltaico, como les decía, viene creciendo en forma exponencial. En el año 2016 se agregaron 75 gigavatios, 75.000 megavatios a nivel mundial de fotovoltaico. Y si miramos lo que pasó en el año 2016, fue récord, la nueva potencia instalada en el mundo, 161.000 megavatios renovables.
esto representó más del 60% de la nueva potencia en el mundo, o sea, se instaló más que cualquier otra fuente de energía, y de este 62% casi el 50% fue fotovoltaico. Como consecuencia de este crecimiento tan fuerte de fotovoltaico en los últimos años ha pasado lo que se observa en este gráfico. Este gráfico muestra en dólares por megavatio hora, en contratos de venta de energía de origen fotovoltaico y eólico del año 2013 al 2016, está incompleto, yo debiera hoy agregar 2017, que ahora lo voy a mencionar. Los puntos estos naranjas son contratos de solar fotovoltaico en distintas partes del mundo, claramente por encima de eólica. En el año 2013 un 50, un 60% arriba eran los contratos de venta de energía con solar fotovoltaico en el 2013, y en el 2016 se cruzaron. En 2016 prácticamente los números eran iguales de energía solar fotovoltaica y energía eólica. Hoy en día hay contratos por venta de energía de origen solar fotovoltaico en México por $20 el megavatio hora. Entonces, de estas cuestiones es difícil saber cuánto subsidio o apoyo o incentivos fiscales hay, pero hay que recordar que esto ocurre en todos, o sea, los fósiles son fuertemente subsidiados en el mundo también. De todas maneras, cuando hablemos de la parte argentina voy a mencionar la estimación de los beneficios fiscales en los contratos de venta de energía provenientes de renovables. Todas estas fuentes de energía, y en particular la solar fotovoltaicos, es una gran generadora de empleo. Estos son los empleos directos e indirectos por tecnología desde el año 2015 en el mundo, en miles de personas. A la cabeza solar fotovoltaico. ¿Qué está pasando en la Argentina? Bueno, por un lado estamos en el año de las energías renovables y efectivamente están empezando a pasar cosas importantes. La matriz eléctrica del 2016 muestra una contribución prácticamente nula de eólica más solar, 0,4%, mucho fósil, bastante hidroeléctrica de gran escala. El tema es que normalmente las regulaciones y reglamentaciones y legislaciones, cuando se habla de renovables, no incluyen la hidroeléctrica de gran escala, que es comercial desde hace mucho tiempo. Por eso en realidad cuando se hablan de objetivos con renovables no se están incluyendo las de gran escala. La parte de solar fotovoltaica, yo recién mencionaba 0,4% la contribución a la matriz eléctrica del 2016 de eólica más solar, pero prácticamente todo era eólica. Solar es mínima la participación, es claramente por debajo del 0,1%, y gran parte de esa generación está en estas centrales que están acá. San Juan, Uyum, una planta experimental, Terraza de Portezuelo en San Luis, y entre 7 y 8 megas en San Juan, Cañada Honda y Chimbera, que es un lugar que está pegado a Cañada Honda. La ley 27.191 de promoción de las energías renovables, que modificó la 26.190, tiene estos objetivos. Fin del 2017 o el año 2018, 8%, 20% al 2025. Nuevamente remarco lo que decía anteriormente, que no incluye las centrales hidroeléctricas de gran escala. Hoy estamos en el 2%. El año 2016 la contribución fue del 2%, posiblemente hoy sea algo mayor. Este 2% incluye eólica y solar fotovoltaico que mencioné antes, algo de biomasa o biocombustibles y también hidráulica de pequeña escala. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Bueno, durante el año 2016, en base a la ley de fomento de las energías renovables 27.191, armó el programa Renovar y llamó a licitación para adjudicar 1.000 megavatios con renovables, en su gran mayoría con eólica y solar. Recibió ofertas por 6.000 megavatios, se hizo una ronda 1, luego una ronda 1,5 que fue complementario por el hecho de que había habido muchas más ofertas que lo que se pretendía licitar, y finalmente terminó adjudicando 2.400 megavatios
entre las rondas 1 y 1.5 que se desarrollaron en el año 2016. El promedio en particular del costo de la energía o del precio de la energía en la ronda 1.5 fue de $54 el megavatio hora, con números muy similares en la parte de solar fotovoltaica y de eólica. Estos son números razonables a nivel internacional, no de los límites que se han obtenido en Perú, ahora en México o en Chile, pero son números razonables. En la ronda 2 se licitaron 1.200 megavatios, pido disculpas que no incluí los resultados, no tenía una transparencia de ellos. Hubo ofertas por 9.000 megavatios y, a diferencia de lo ocurrido en la ronda 1, hubo más ofertas de solar fotovoltaica que de eólica. De los 9.000 megavatios, 5.000 megavatios eran ofertas con solar fotovoltaico. O sea, está claramente cambiando la tendencia, eso a nivel mundial y en particular en la Argentina. Yo mencioné antes que hay beneficios fiscales asociados a la ley y la Subsecretaría de Energías Renovables estima que esos beneficios fiscales representan aproximadamente $5 el megavatio. O sea que este $54 el megavatio hora probablemente sea un número del orden de $60. En la ronda 2 los números son más bajos, son del orden de $45 el megavatio hora. En estos mapas se ven, esto está sacado de una presentación de Sebastián King, el subsecretario de Energías Renovables, donde fueron las ofertas, las rondas 1 y 1.5, eólica, que empezó esencialmente en la Patagonia, se fue extendiendo a gran parte del país, solar, que se inició con la ronda 1 en Salta y Jujuy, también se extendió, pero siempre hacia el noroeste del país, biogás y biomasa en esta zona, y pequeñas aplicaciones o emprendimientos hidroeléctricos en las provincias de Mendoza y Río Negro. Aplicaciones de sistemas fotovoltaicos. Bueno, las tradicionales y viejas y conocidas son los sistemas aislados. Todo lo que se puede hacer con energía eléctrica se puede hacer con un sistema fotovoltaico. Estos son sistemas que habitualmente tienen acumulación, salvo los de bombeo, en cuyo caso uno puede acumular agua. En muchos casos tienen que ver con la calidad de vida de la población, porque son lugares que no tienen acceso al servicio eléctrico de red. Lo que ha ocurrido es que, a pesar de que el 20% de la población mundial no tiene acceso al servicio eléctrico, solo representan menos del 1% del mercado mundial. Esto está claro cuál es el motivo. Debiera haber inversión de los países desarrollados para mejorar la calidad de vida en estas regiones, pero no las hay en la proporción que debieran. No es tema de esta charla, pero no quería dejar pasar la oportunidad de mencionarlo. Todo el mercado fotovoltaico a nivel mundial ha pasado por los sistemas fotovoltaicos de conexión a red. Esto viene pasando ya desde hace varios años atrás. Sistema de conexión a red puede ser tanto integrados o sobre viviendas, edificios industriales, edificios comerciales, o directamente en piso. Las dos son instalaciones en el país. El Chañar, en provincia de Neuquén, una pequeña instalación de tipo domiciliaria, y esta es una planta de 200 kilowatts en piso en Armstrong, provincia de Santa Fe. Nos vamos acercando a lo que es el tema fundamental de mi charla, que es en la parte de lo que es aplicaciones terrestres. En la Comisión de Energía Atómica venimos trabajando desde hace 5 o 6 años en colaboración con la Universidad Nacional de San Martín. Antes de ir a la parte específica, generación eléctrica distribuida, quiero mencionar algunas cosas que tienen que ver con energía y sustentabilidad en la ciudad. Hay temas fundamentales: edificación energéticamente eficiente. Ahí está todo el tema de etiquetado energético, se está trabajando en el país, hay varias provincias que están trabajando, es un tema muy importante. Obviamente uso racional. Cuando uno habla de renovables no puede olvidarse de hablar en simultáneo en temas de uso racional y de eficiencia.
Y el otro punto clave, generación local de energía mediante fuentes renovables. Eso mejora eficiencia. Y cuando hablamos de generación local, hablamos no solo de energía eléctrica, que es de lo que voy a hablar yo, pero también hablamos de energía térmica. Creo que Pablo va a hacer algunos comentarios sobre la parte térmica. Yo lo único que voy a mencionar es que está en el Senado de la Nación, hay un proyecto de ley para promoción de la generación térmica para usos domiciliarios. ¿Qué es la generación eléctrica distribuida? Bueno, hay diversas definiciones por ahí dando vuelta, pero esencialmente el elemento común de todas las definiciones es generación cercana al consumo. Generación cercana al consumo entonces implica que abarca un rango muy importante de potencia. De hecho, un generador basado en fósiles, en combustibles líquidos, es generación distribuida. Yo estoy hablando obviamente de generación distribuida con renovables. O sea, todo lo que está cerca al consumo es generación distribuida. Puede estar conectado a baja tensión o a media tensión y puede estar del lado de la red de distribución o del lado del consumidor. Todo eso es generación distribuida. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, gran parte de lo que está escrito acá yo lo saqué de una presentación que hizo Julio Bragulat de Camesa, o sea, cómo lo ve Camesa la generación distribuida. Baja requerimientos de transporte, mejora eficiencia reduciendo pérdidas, contribuye a regular tensión. Hay ejemplos muy claros en extremos de línea donde la conexión de una pequeña central fotovoltaica mejora la calidad del servicio eléctrico en la zona cercana a donde está conectada la central fotovoltaica. Obviamente ahorramos combustibles fósiles líquidos, habitualmente caros, muy contaminantes y en consecuencia también divisas. Genera puestos de trabajo, genera más puestos de trabajo que la centralizada, y además involucra al usuario con el tema energético. Este es un punto importante. O sea, aquel que instala en su vivienda o en su comercio, en su industria, un sistema de generación renovable, se involucra con el tema energético. O sea, no lo ve como algo que se genera en otro lado, sino que empieza a aprender del tema y empieza a aprender de temas asociados. ¿Por qué la fotovoltaica es la fuente principal en usos urbanos? Hay diversos motivos. Es muy fácilmente integrable. Es mucho más fácil integrar un panel plano en la construcción que un generador eólico que requiere una torre. Es absolutamente modular. Esto debe ser el único caso en la generación eléctrica en la que la modularidad llega al extremo que una central fotovoltaica tiene paneles solares prácticamente del mismo tamaño que los que yo pondría en mi casa. Podremos pasar del panel solar fotovoltaico 1,60 m por 1 metro al panel de 2 metros por 1 metro, pero son prácticamente los mismos. O sea, la modularidad es prácticamente absoluta. El inversor, sí es cierto, en centrales se usan inversores grandes que no son los que se usan en la vivienda, pero un costo importante que está del lado de los módulos fotovoltaicos o paneles solares es absolutamente modular. Eso hace que se puedan hacer obras de diversa envergadura, es de fácil implementación y como consecuencia de eso está claramente difundido en su uso en la construcción. Perdón que este gráfico no es bueno, está sacado de un trabajo español, pero lo que quiero remarcar con esto es que si bien en una central uno hace las instalaciones apuntando al norte con la inclinación apropiada, que normalmente es la inclinación de la latitud menos algún ángulo, típicamente 7, 8 grados menos que la inclinación de la latitud, en realidad la mayoría de las superficies de una vivienda pueden ser utilizadas cuando cuestiones arquitectónicas, de disponibilidad de espacio lo requieren. Obviamente no las quedan al sur, pero si uno usa la horizontal pierde un 10%, si usa este o este pierde un 25%, si la inclinación es menor pierde menos, incluso las verticales se pueden usar. Entonces, en los casos de integración arquitectónica no hay que despreciar el uso de otras superficies que no sean las óptimas.
En el año 2011, entre la Universidad de San Martín y la Comisión de Energía Atómica, decidimos encarar estos proyectos que hoy en día los denominamos como proyectos IRESUD o IRESUD RI por redes inteligentes, con el objeto de impulsar la generación distribuida en el país. En ese momento no había ninguna reglamentación, había unas pocas instalaciones hechas por empresas privadas, sin reglamentación. Hubo una histórica de Greenpeace unos cuantos años atrás que se la obligaron a cerrar al principio. O sea, era un tema nuevo en el país, no nuevo en el mundo ni nuevo en la región. El objetivo de este primer proyecto, que hoy lo denominamos IRESUD, que es el nombre del consorcio en realidad, esto fue ejecutado en la Comisión de Energía Atómica, Universidad de San Martín, 5 empresas privadas, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con fondos sectoriales, interconexión de sistemas fotovoltaicos a red eléctrica en ambientes urbanos. El objetivo, o sea, hubo objetivos técnicos durante el proyecto, pero el objetivo principal era este: introducir en el país la generación fotovoltaica distribuida conectada a red. Este proyecto se ejecutó entre el 2012 y el 2016, se hicieron acuerdos con 30 instituciones de diversas partes del país y en la práctica sigue en ejecución porque esto estableció una red de colaboración a lo largo del país que sigue trabajando y colaborando en el tema, pero formalmente terminó y se acabaron los fondos del subsidio el año pasado. Como continuación de eso, presentamos un nuevo proyecto, esta vez asociados a una única empresa y a la empresa provincial de energía de Neuquén, que tiene por objetivo hacer una experiencia piloto de generación distribuida y redes inteligentes, y en este caso instalando una potencia relativamente grande, 200 kilowatts, bajo un único transformador. El objetivo de esto es mostrar, los sectores eléctricos les asusta este cambio de filosofía o de paradigma. El objetivo de esto es mostrar que se puede, con las redes actuales y prácticamente sin modificaciones, instalar potencias del orden del 40% de la potencia máxima que puede proveer el transformador. Este está en ejecución, lamentablemente bastante atrasado en relación con lo que nos gustaría, pero bueno, está en ejecución en este momento. Como les decía, esto implica un cambio de paradigma bastante resistido en el sector eléctrico. Estaríamos pasando de generación centralizada, transporte, distribución y consumo a algo que genera en el extremo del consumo y además a través de una fuente intermitente. Las dos cosas al sector eléctrico le preocupan y en general, en muchos casos por desconocimiento, hay resistencia. Hicimos una serie de instalaciones a lo largo del país, esencialmente instalaciones de tipo de tamaño domiciliario, 2 kilowatts, 3 kilowatts, 5 kilowatts, 8, 12, 20 paneles. Como referencia pongo acá abajo el consumo residencial medio por persona en el año 2016, del orden de 100 kWh por mes. O sea, podemos decir que una familia tipo de 4 personas consume del orden de 4.800 kWh por año. Si miramos acá arriba, lo que se espera que generen estos sistemas, con el intermedio, 3 kW, estaríamos generando del orden del 80%. O sea, con 12 paneles generaríamos a lo largo del año el 80% de lo que consumimos en promedio en las viviendas en el país. Los elementos básicos ustedes ya los conocen, así que lo voy a pasar muy rápidamente y Pablo seguramente va a entrar en detalle. Les decía, paneles solares típicos, 1,60 m por 1 metro, 2 metros por 1 metro, con 60 o con 72 celdas solares en serie, colocadas en serie. El otro elemento clave es el inversor. A los sectores eléctricos, si los paneles solares funcionan o no, no les preocupa en lo más mínimo, pero sí les preocupa que el inversor cumpla las funciones como debe cumplirlas. En cuanto a calidad de energía, protección contra funcionamiento en isla, vamos a volver en unos minutos sobre el tema. Los sistemas son sumamente sencillos, unos conjunto de paneles en serie, dependiendo del inversor. Esto también Pablo lo va a entrar en detalle después. Unas pocas protecciones, descargadores de sobretensión, un seccionador, interruptor diferencial, interruptor termomagnético. Esto es parte de
de la reglamentación AEA 9364, parte 7, sección 712. O sea, un sistema fotovoltaico de conexión a red es sumamente sencillo. ¿Qué características tiene? Inyecta energía eléctrica a la red solo en presencia de radiación solar. No cuenta con baterías, se desconecta automáticamente ante corte de suministro eléctrico. Esto es clave, la mayoría de los que están acá seguramente esto ya lo conocían. Es importante remarcarlo cuando uno habla con un cliente, por ejemplo, porque hay mucha gente que se confunde y piensa, bueno, cuando se me corte la luz voy a proveer a partir de energía solar. Eso está claro para nosotros que no es así, pero hay que transmitirlo, porque mucha gente se confunde con eso. Obviamente que existen sistemas híbridos que combinan la conexión a red con baterías, con sistemas de acumulación, son más caros, son relativamente nuevos también en el mundo. La mayoría de lo que está instalado, la mayoría de los 40.000 megavatios que tiene instalado Alemania, por ejemplo, son sistemas de conexión a red sin acumulación. Hoy en día se está empezando a exigir la acumulación porque cuando la potencia instalada es muy grande, entonces empieza a aparecer el tema de la intermitencia. Perdón. En el marco de este proyecto se hicieron más de 50 instalaciones en diversas provincias del país, Ciudad de Buenos Aires y 15 provincias, incluso una en la base Marambio de la Antártida Argentina. Esta instalación generó en el año 2015 o 2016 un 60% en lo que generó una instalación igual a esa, con la misma cantidad de paneles que está en el Parque Centenario, en el observatorio del Parque Centenario. O sea, un 40% menos generó en la Antártida Argentina. O sea, es una fuente potencial importante en un lugar donde llevar combustible es sumamente caro y donde el tema ambiental también es crítico. Bueno, esta es la de Parque Centenario justamente. 8 paneles, podría ser una instalación típica de una vivienda. Estas son 2 instalaciones de 5 kilowatts en la Comisión de Energía Atómica. Perdón. Esta cumple una doble función. Esta ya la incluiríamos dentro de lo que es integración arquitectónica. Cumple una función térmica. Es un parasol que baja la carga térmica sobre el edificio en verano. Es notable. Uno camina por el pasillo, las zonas donde no está el parasol están más calientes que las zonas donde está el parasol. O sea que ese cumple la función de generar energía, pero también de bajar el consumo de energía para aire acondicionado en el interior del edificio. Esta es una instalación más grande, pero hecha también con sistemas de 5 y 3 kilowatts en la Universidad Nacional de La Plata, que provee aproximadamente entre el 5 y el 6% del consumo de la Facultad de Informática. Se intentaron promover también algunas instalaciones de alto impacto, como viviendas sociales, edificios públicos, lugares públicos de alta circulación. Se hizo una instalación en la estación San Martín del ferrocarril Mitre y ahora estamos haciendo una propuesta en colaboración con la DIF para la estación Victoria también del ferrocarril Mitre. Este es un dibujo, es un render como lo llaman los arquitectos, o sea, la idea es montar paneles solares sobre este alero de la estación. Algunas viviendas sociales en Correa, provincia de Santa Fe. Hay otros emprendimientos como esto ya no es Proyecto Iresud, este es un emprendimiento de la Ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, en edificaciones donde se va a reubicar gente de la villa. Acá quería marcar que una de las cosas que se están observando es que por falta de experiencia de los proveedores o de los diseñadores se cometen errores como el que se ve en esta foto. Este techo estaba especialmente preparado para colocar los paneles solares y los paneles solares fueron colocados inclinándolos más que la inclinación del techo. Instalación más cara, genera menos y desde el punto de vista de integración arquitectónica es claramente peor.
Eso se está observando en otras instalaciones, o sea, hay falta de experiencia tanto en el que encarga el trabajo como en las empresas que realizan los trabajos. Estas tampoco son instalaciones de IRESUD, pero quería mostrar algunas instalaciones más grandes, también de generación distribuida. En el edificio donde está ubicado el CONICET, que es el Polo Científico Tecnológico, en 2014 se instaló y se puso en marcha 40 kilowatts conectados a la red interna del edificio. La instalación es aún más grande, 100 kilowatts en piso, nuevamente parecida a la que mostré antes de Armstrong, esto en Coronel Brandsen. Este es un caso típico de extremo de línea, esto mejoró la calidad del servicio de los vecinos de la zona. Vamos entrando a una parte más dura que me gusta menos, pero es importante comentarla. Modelos tarifarios. Este es uno de los puntos claves y una parte muy importante de la discusión de generación distribuida pasa por acá. Uno de los modelos más conocidos es el llamado de medición neta. Esto es la generación. Asumamos una vivienda, podría ser una industria, un comercio. Esto es el consumo. Olvidémonos un segundo de este. Esencialmente un único medidor bidireccional que suma cuando consumo más de lo que genero y resta cuando genero más de lo que consumo. Y al final de mes o al final de bimestre pago la diferencia. Normalmente es recomendable tener también este medidor para saber cuánto se generó, porque esto da la información solo de la diferencia. Otro modelo está basado en dos medidores independientes. Uno para la generación, como si fuera simplemente una pequeña central de generación de electricidad, y otro para el consumo. Y acá uno puede hacer muchas cosas. Puede hacer una medición neta, poniendo tarifas iguales para los dos medidores. Puede hacer lo que en inglés se llama feed-in tariff, una tarifa diferencial para promover el desarrollo, poniendo una tarifa mayor para la generación que para el consumo. En Europa, la generación renovable y la fotovoltaica en particular creció a través de una feed-in tariff. Ese tipo de política tarifaria hay que manejarla con cuidado. España se pasó de la raya, puso una tarifa de incentivo demasiado alta, tuvo un crecimiento explosivo. En 2008 donde más se instaló fue en España, mucho más que en Alemania, que era el que iba en punta en esos momentos, y al año siguiente cerraron la mayoría de las pymes, desaparecieron del mercado, directamente no figuraban cuando uno hacía la torta de cómo era el mercado fotovoltaico en el mundo. Ahí se sumó la crisis, pero también el hecho de que habían incentivado excesivamente. O sea, yo creo que es una buena política de incentivación, hay que manejarla con cuidado, o sea, en sus valores apropiados, ni sobreincentivar ni ningún incentivo. O se puede hacer también una facturación neta, que es lo que quieren las distribuidoras. Cuando un generador se conecta, la distribuidora va a comprar menos energía al mayorista y también va a vender menos energía, entonces cambia su facturación. Entonces la medición neta no le gusta, la feed-in tariff menos todavía. Lo que quisiera el distribuidor es comprarle al minorista al mismo valor que al mayorista y seguir vendiendo al minorista. No cambio mi esquema de negocios. Me complica un poco porque la parte administrativa me complica un poco. En vez de comprarle a un único le tengo que comprar unos cuantos pequeñas cantidades, pero desde el punto de vista económico-financiero no cambia mi esquema de negocio. Bueno, una parte muy importante de la discusión de la ley de generación distribuida pasa por ahí. Esta transparencia a corto plazo parecería que va a estar claramente desactualizada, pero fíjense lo que pasó en el año 2016. Esto tiene que ver con el hecho de si se le compra al minorista a la tarifa mayorista. Este era el precio al que compraban las distribuidoras, el megavatio hora que después nos vendían a las viviendas, 350 pesos el megavatio hora. Y el costo medio de generación, 1.150 pesos el megavatio hora. O sea, en 2016, si se hubiese aplicado un modelo
de facturación neta como el que mencionaba recién, me habrían comprado en mi casa a 350 pesos el megavatio hora, cuando un generador convencional le están pagando en promedio 1.150 y en algunos casos 10 veces más cuando la generación es con combustible líquido. O sea, una competencia absolutamente desigual. Se le paga al convencional un valor compatible con su costo de generación y se le pagaría a un renovable un tercio del valor. Este año, entre mayo y octubre, los números se acercaron un poco, pero menos de la mitad la tarifa en relación con el costo de generación. Bueno, ahora vamos a tener un nuevo ajuste, así que estos números se van a ir acercando cada vez más. Pero es un punto importante a tener en cuenta cuando se discute el tema de tarifa por inyección a la red. ¿Qué ha pasado con normativas, resoluciones y leyes? Bueno, ya mencioné, hay una reglamentación de AEA, hay una norma IRAM que ahora voy a mencionar sobre el final, sobre tema de inversores. Hay resoluciones y leyes en diversas provincias. Las que están en azul son las que, hasta donde sé, están operativas: Santa Fe, Salta, Mendoza y Río Negro. Buenos Aires tiene el PROINGED, que esencialmente apunta a instalaciones más grandes, en piso, pero leí unos días atrás que parecería que está aprobada también una reglamentación de generación distribuida, y hay otras que tienen leyes aún no reglamentadas, y es muy probable que falte alguna que yo no tenga conocimiento. O sea, gran parte de las provincias del país están trabajando en el tema. A nivel nacional, el régimen de fomento a la generación distribuida mediante renovables tenía media sanción de unos meses atrás de Cámara de Diputados, y el 29 de noviembre obtuvo la media sanción de senadores. Hoy en día está sancionada, no sé si ya está promulgada, pero lo estará en breve. Lo que sí va a faltar la reglamentación, que es un elemento clave. Es una ley que está orientada esencialmente a usuarios de la red de distribución. De hecho, está explícitamente puesto, además, que en principio la potencia que se puede conectar es la potencia contratada, aunque prevé excepciones. Y es esencialmente una ley de autoconsumo, eventual inyección, fija obligatoriedad en edificios públicos nacionales nuevos y crea dos fondos: un régimen de fomento a la industria nacional con un fondo propio y un fondo fiduciario para dar incentivos a la instalación de generación distribuida en viviendas y comercios e industria. Modelo de facturación, esencialmente un modelo de facturación neta. Esto es un punto clave que va a ser discutido en la reglamentación. ¿Cómo se ve la facturación neta? Ha habido toda una discusión que finalmente se sacó de la ley, de si van a ir dos medidores o va a ir un único medidor bidireccional, y la facturación neta se aplicaría, si es un único medidor, solo en los momentos en los cuales hay inyección. O sea, cuando genero más de lo que consumo, inyecto, me estarían comprando eso a un valor más bajo que lo que me están vendiendo. Bueno, esto va a dar lugar a muchas discusiones durante la reglamentación, que no sé cómo va a terminar. Como les decía, tarifa de inyección es precio mayorista que paga el distribuidor al MEM. El excedente podría generar crédito y se va a establecer en la reglamentación mecanismos para cesión o transferencia de créditos. Me sobran créditos, bueno, ¿cómo lo negocio? ¿Cómo lo traspaso a otra vivienda, a otro comercio? Prevé beneficios promocionales diferenciados por costo de energía generada, tecnología, potencia, y se prevé tanto subsidios, o sea, bonificación sobre costo de capital, una tarifa diferencial, está prevista en la ley, vamos a ver qué es lo que dice la reglamentación, y también hay posibilidades de crédito fiscal. A mi entender tiene esencialmente dos puntos débiles. Es esencialmente una ley de autoconsumo, no prevé, no contempla al generador distribuido como tal.
Este generador distribuido como tal, que podrían ser 100, 200, 400, 500 kilowatts, 700 kilowatts, ha quedado fuera de esta ley y tampoco puede competir en Renovar, porque Renovar tiene tarifas tan bajas asociados a la escala de la instalación, porque por más que es modular, no es lo mismo comprar en el mercado internacional paneles solares para instalar 100 megavatios que para instalar 500 kilowatts. Y los costos de instalación también son diferentes. Entonces, a mi entender, es un punto débil que debiera ser llenado en el futuro por otra ley, por algún decreto o reglamentación. Y otro punto que en principio podría ser salvado por la reglamentación es que no prevé la asociación entre usuarios. Caso típico, un edificio. El consumo del edificio del consorcio es mínimo, el ascensor, el bombeo de agua, las luces. O sea, se instala y se lo asocia al consumo del consorcio y no va a poder instalar prácticamente nada. Si se lo asociara al consorcio y se distribuyera de alguna manera el beneficio de esa venta de energía, eso sería una posibilidad para un edificio, para un barrio, para un parque industrial, un conjunto de empresas que se asocian y instalan un pequeño parque. Bueno, esto no está previsto en la ley de generación distribuida. Yo creo que son baches en la ley. Entrando a algunas cuestiones técnicas, pero muy rápidamente. Pablo después en sus charlas va a extenderse más, pero quiero mencionar algunos puntos que son importantes. Problemas de sombras. En la ciudad están agravados. En áreas urbanas altamente pobladas, edificaciones de diferentes alturas, árboles, postes de luz, es un problema complejo. Vale la pena remarcar una diferencia esencial que hay entre un sistema fotovoltaico y un sistema térmico. Un sistema térmico, si uno tapa la mitad, la otra mitad la está aprovechando. Un sistema basado en paneles solares, la cuestión no es así, porque todas las cosas están en serie, entonces tapando muy poquito un panel solar uno puede perder mucho. Acá hay algunos datos, bueno, hemos hecho algunas simulaciones, qué pasa con una torre frente a una vivienda, qué pasa entre dos medianeras más altas que el edificio. Tenemos alguna publicación hecha en este tema. Les cuento un único ejemplo. Lo que tenemos montado en la terraza, pusimos una baranda por tema de protección, porque era una terraza que no era accesible. Y esta terraza en las épocas cercanas de invierno producen sombras mínimas, son caños de 2 pulgadas, de 5 centímetros de diámetro. Esto produce puntos calientes, que por suerte como es invierno no tiene importancia, o sea, las celdas que están en sombra se calientan más que las otras. Pero lo que sí ocurre, acá se muestra cómo se modifica la curva de un único panel, que debiera ser así, con una sombra de solo el 3%, produce una pérdida en potencia del 40%, o sea, monstruoso. O sea, además, en el caso que les mostraba, los paneles solares tienen diodos de protección para tratar de compensar el tema de sombras, pero los diodos de protección protegen sobre todo para sombras en esta dirección, no sombras en esta dirección que cortan todas las subcadenas. Y bueno, esta sombra es de las malas, porque esta sombra en algunas horas de la mañana cruza varios paneles en forma transversal. Y eso da por resultado lo siguiente, que una curva de generación, 25 de mayo, en junio lamentablemente no la tenemos medida, pero seguro fue peor, que debiera haber sido así, se transformó en esto. O sea, toda la mañana hubo una caída muy importante con una sombra mínima del orden del 3%. Si miramos las pérdidas, el 25 de mayo, las pérdidas fueron del 13% con esa sombra a lo largo del día. Obviamente que las sombras pesan mucho más un día despejado que un día nublado. Algunos comentarios de estructura soporte. Tema del viento es un tema crítico. Hay que tener muy en cuenta el tema del viento, no es sencillo. Así es como quedó un parque fotovoltaico en Zaragoza en el año 2013 con vientos de 100 kilómetros por hora.
Habitualmente se usa para diseñar estas cuestiones una reglamentación, una norma, CIRSOC 102 del 2005. Esta es una norma que está diseñada para construcciones, no para sistemas fotovoltaicos. Entonces, yo no soy un experto ni mucho menos en el tema. Lo que voy a intentar es repetir lo que me comenta un ingeniero aeronáutico del grupo nuestro, que es el que hace este tipo de estudios. Es difícil llevar la norma a aplicaciones de tipo fotovoltaico porque las condiciones de contorno son diferentes. O sea, está pensada para evaluar un techo, no para evaluar un pequeño panel solar sobre un techo. Bueno, la norma prevé que hay que considerar estas cosas, obviamente velocidad del viento, el tema topográfico, direccionalidad, efectos de ráfaga, obviamente el factor de importancia, riesgo para la vida humana en el medio de la ciudad, es muchísimo más alto que en el medio de la nada donde no circula nadie. Coeficiente de presión y fuerza, que depende de la forma de las estructuras. La misma norma da isolíneas para los vientos en el país. Típicamente en Neuquén, que es el caso que estamos estudiando, la velocidad de viento que da la norma es la misma prácticamente que para el área de Buenos Aires, límites de 172 kilómetros por hora. Las estructuras pueden ser complejas, como el alero que yo mencioné, o como pérgolas, o muy sencillas, estructuras de este tipo, que un diseño que se hizo en la Comisión de Energía Atómica, son perfiles de aluminio que se arman tipo mecano y con contrapesos, o sea, los contrapesos son los que resuelven el tema del viento. Sí, perdón. Estos que están propuestos acá son de hormigón. Estamos en toda una discusión con la gente de Neuquén, porque tenemos resultados desde 50 kilos de contrapeso, empezaron con 270 kilos por contrapeso, bueno, ahora estamos en 50 o 60 o 70, lo sumo, contra 140. O sea, el tema del cálculo y los factores que uno utiliza para el cálculo son muy importantes. Y los ingenieros no se ponen de acuerdo. ¿Sobre techo plano? Sobre techo plano, sí, sobre techo plano. El techo de chapa, en realidad, en techo plano uno puede fijarlo a la estructura. Hay tacos, esto va a hablar Pablo en detalle después. Hay tacos químicos, hay forma de fijar. En la terraza nosotros hemos pasado un perfil de medianera a medianera y hemos agarrado a la medianera y hemos apoyado y abulonado sobre el perfil. En techo de chapa yo diría que lo más sencillo es atornillarlo, o sea, no requiere contrapeso. No, si está atornillado no. Esto es una forma de evitar actuar sobre las membranas, que en muchos casos hay resistencia a que uno perfore la membrana, por más que uno le diga voy a hacer toda la protección, la membrana arriba, todo lo que corresponde, pero hay lugares donde hay resistencia. Por eso estuvimos trabajando en esto. Acá sí quiero remarcar, como muchos de ustedes están en el gremio, una de las cosas que hemos observado a lo largo de la ejecución del proyecto, sobre todo cuando empezamos, que lo que en España o en Europa podía costar 0,10, 0,20 centavos de dólar o de euro, el vatio instalado en la parte de estructuras, acá costaba $1, o sea, costaba 5 o 10 veces más. Y eso es consecuencia de que en Europa hay cosas como estas. Este sistema de fijación es sumamente sencillo, son unas bases de hormigón, un pequeño gancho que engancha el panel solar, el costo y la instalación es trivial, o sea, me animo a instalarlo yo en mi casa con esto. Con pesos que tienen 50, 60, 70 kilos cada uno. Eso hace una diferencia sustancial. Entonces, desarrollo de proveedores es un tema clave para pasar. Hoy en día estamos bastante mejor, pero cuando nosotros empezamos, si uno pedía cotización para una instalación de 3 kilowatts domiciliario, 2 kilowatts domiciliario, podían pedir $4, $5 el vatio. En Alemania está debajo de $1,5 el vatio, una instalación domiciliaria. Las instalaciones domiciliarias de Alemania no son de 2 kilowatts, son de 5, son de 10.
1,5, estaba 2,5 en Brasil. Hoy en día estamos mejor, o sea, si uno pide una cotización, posiblemente pueda conseguir $2,5 masiva o $3 masiva. Quizás Pablo pueda dar datos más precisos, pero eso tiene que ver con el desarrollo del mercado y con proveedores específicos. Perfiles de aluminio, una cosa es si uno va a comprar perfiles de aluminio a un proveedor de perfiles de aluminio general, y otro es si uno va a comprar una empresa que se dedica exclusivamente a perfiles de aluminio para la industria fotovoltaica, con los soportes y los elementos necesarios para armarlo. Preocupaciones de los sectores eléctricos. Ya me voy acercando al final antes de que me pase demasiado. Ya mencionamos aleatoriedad del recurso, inyección de perturbaciones a la red, elementos de protección incorporados o no a los inversores. Esto por suerte ha amainado, diría yo. Al principio todas las distribuidoras o las empresas provinciales querían la protección. De hecho, la reglamentación original de Salta pedía todas las protecciones externas al inversor. O sea, todas las protecciones que existen en el inversor y que tienen además las importantes redundadas, las pedían externas. O sea, eso transformaba un tablero de 5.000, lo que pasa que parecía haber retorno, por eso lo había alejado. Un tablero que podía costar 5.000 pesos se podía transformar en 20.000, no tengo números de hoy, esto era de un par de años atrás. Anti-isla, lo mismo, se pretendía pedir una protección anti-isla externa al inversor. Esto viene redundado dentro del inversor, no tiene ningún sentido. No voy a enumerar, hay normas internacionales por el tema de desconexión automática ante tensión o frecuencia fuera de rango, funcionamiento en isla, seguridad eléctrica constructiva y funcional, también detección de inyección de corriente continua, medición de fugas, de corrientes de fuga, y todo el tema de calidad de energía. Esto se los dejo porque están enumeradas diversas normas vinculadas con el tema. Hoy en día ya hay una norma IRAM, que no sé por qué motivo la asociaron a módulos fotovoltaicos, o sea, la pusieron como una nueva parte de un conjunto de normas de energía solar para módulos fotovoltaicos, que se denomina Inversores para Conexión a Red de Distribución, Requisitos Generales. Esta norma fija criterios y define cómo deben ser los ensayos de los inversores de conexión a red. En la comisión adquirimos un tiempo atrás un sistema para ensayo de inversores de conexión a red. Esencialmente tiene simulado una fuente de potencia continua que simula los paneles solares y una fuente de potencia o una fuente de corriente de alterna que simula la red. Con este sistema podemos ensayar inversores de hasta 5 kilowatts. Se pueden hacer calidad de energía, armónicos, factor de potencia, eficiencia. Bueno, esta es una foto del equipo. Estamos en proceso de adquisición, nuevamente con subsidio del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya fue pagado un sistema de 15 kilowatts trifásico, o sea que estimo no sé cuánto, porque los procesos de envío y de nacionalización, etcétera, etcétera, son largos, pero espero que en 3 meses o algo así tengamos el sistema funcionando en la comisión. ¿Vamos a poder ensayar los equipos más grandes? Sí, más grandes y sí, más grandes y trifásicos. Efectivamente. Es un punto importante este que menciona Maximiliano, porque hemos medido inversores que estaban mal configurados para la normativa IRAM, e incluso que estaban mal configurados no solo en el caso de ustedes, sino de otras empresas. Sí, entonces, ¿escucha? Ahí está. Es importante decir esto porque si bien todos los inversores que nosotros trabajamos vienen ya con todas estas normativas, con ensayos internacionales cumpliendo, pero cada país, y bueno, Julio sabe de esto más que yo, pero cada país tiene su propia normativa y cuando los traemos a Argentina, antes de sacarlos a mercado, buscamos
una entidad seria local como es la CONEA para que los ensayen y para nosotros quedarnos tranquilos de que los productos que sacamos al mercado, si bien no están solo validados internacionalmente, también están válidos de forma local. Sí, es muy importante lo que mencionás. De hecho, lo que observamos es que era un tema de configuración. Y por otro lado, las distribuidoras o las empresas provinciales en general no tienen cómo ensayar. Hay un parámetro que hemos detectado que no cumplía otro inversor, no el que nos trajeron ustedes, que era el de reconexión, que ese es fácil de medir. Pero el resto de los parámetros no son triviales de medir y las distribuidoras en general no tienen cómo medirlos. Entonces podría ocurrir que estemos conectando a la red inversores que están configurados en forma no compatible con nuestra reglamentación. Bueno, se miden armónicos, acá hay algún resultado, no voy a entrar en ningún detalle. Esto es lo que admite la norma y el azul es los armónicos medidos en un inversor AEG. Se puede medir eficiencia en función de la potencia de trabajo. Obviamente la eficiencia es muy alta. Este es un inversor que tiene unos años. Hoy en día cada vez son más eficientes y cada vez son más planas estas curvas. O sea, trabajan a muy alta eficiencia, incluso trabajando lejos de la potencia nominal. Este era un inversor de 2,8 kilowatts. Uno de los ensayos claves, que ese no lo hacemos con el sistema, sino que se armó un sistema específico, es el de el anti-isla. El anti-isla, el objetivo es que cuando se corta el servicio eléctrico de red se desconecte el sistema de la red, pero se lo trata de engañar. El ensayo que hay que hacer, uno trata de engañar al inversor. Entonces intercala un circuito RLC que consume lo mismo que le está aportando el inversor, de manera tal que no haya flujo de potencia con la red, y además se hace un circuito resonador en 50 Hz, de manera tal que se lo trata de engañar, y de hecho parcialmente se lo engaña. No es lo que tenemos en la Comisión de Energía Atómica, es un ensayo que se hizo en Edesur, con el equipamiento que tenía Edesur en ese momento disponible, y un inversor que normalmente corta en fracción de segundo antes corte la red, cuando uno lo engaña parcialmente con este sistema, cortaba en 1,5 segundos. Por eso la norma alemana admite hasta 5 segundos tiempo de corte. Eso depende también del valor Q del circuito LC. No voy a entrar en detalles, pero lo importante de saber es que los tiempos de corte en el ensayo anti-isla son bastante más largos que los tiempos de corte cuando la tensión, frecuencia se fue fuera de rango. Y eso es porque el ensayo con toda intención trata de engañar al inversor. Ya cerrando algunos comentarios adicionales sobre esto de las preocupaciones de las eléctricas. Este gráfico se lo saqué de una presentación de Bragulat de Camesa. Es una curva de consumo a nivel nacional. La verde es un día típico de semana en función de la hora. El 15 de junio del 2010. Una semana después, 22 de junio del 2010, había un partido del Mundial Argentina-Grecia, el Mundial Sudáfrica. En unos pocos minutos, 1000 megavatios se cayó el consumo nacional como consecuencia del comienzo del partido de fútbol. Y esta intermitencia el sistema eléctrico la pudo manejar, 1000 megavatios, o sea, un número considerable, 1000 frente a 14.000, o sea, un número muy importante. Y el sistema eléctrico lo manejó sin inconvenientes. Lo que estaba transmitiendo Bragulat en esta charla es: el sistema eléctrico convive con la intermitencia, no hay que asustarse, obviamente hay que tenerlo en cuenta, la intermitencia de las renovables, pero no es un impedimento para la introducción de las renovables en el sistema. También mostró él en esta misma presentación que el sistema eléctrico puede manejar la introducción de 10.000 megavatios de renovables esperada a fin del 2025. Este es un estudio que hicieron para la Subsecretaría de Energías Renovables. Esto sería la contribución de solar fotovoltaico, esto de eólica, y bueno, las otras fuentes de energía como las hidro que pueden entrar y salir, y las térmicas pueden compensar esas variaciones asociadas a la intermitencia de las renovables.
Ya ahora sí cerrando, creo que me faltan 3. Sobre todo últimamente ya se oye menos, pero sistemáticamente en las reuniones que teníamos de generación distribuida aparecía el tema de los armónicos. ¿Qué pasa con los armónicos? ¿No va a perjudicar la calidad del servicio eléctrico? Bueno, un día me llevé a mi casa el analizador de red y medí los armónicos que introducen en mi casa los equipos que tengo en la casa. Yo no tengo un sistema fotovoltaico instalado. Estas curvas son los armónicos de orden 3 y orden 5. Un día domingo creo que era, entre las 9 de la mañana y las 11 de la noche, hacía frío, tenía el aire acondicionado prendido como bomba de calor gran parte del día. Todos estos picos son del aire acondicionado, esto no estoy muy seguro qué es. Todos estos picos son de aire acondicionado. El punteado rojo de acá y el punteado azul son los límites que fija la norma IEC para equipos de hasta 16 amperes. O sea, el aire acondicionado está claramente por debajo de lo que fija la norma IEC. Y el punteado de acá abajo son las perturbaciones de orden 3 y de orden 5 que introduciría un inversor que yo podría instalar en mi casa de 2,8 kilowatts. Absolutamente despreciable. Esto es solo un circuito de mi casa. O sea, tengo particionado el circuito en varios, es solo un circuito. O sea, lo que introduciría la AEG es muchísimo menos que lo que introduce solo el aire acondicionado. O sea, no es una preocupación. Los inversores de conexión a red son cada vez mejores, prácticamente no introducen perturbaciones a la red. Los picos, una parte es el aire acondicionado, el otro... Lo que no tengo identificado, tengo la sospecha que es el lavarropas, pero no estoy seguro. Tendría que volver a llevar el equipo y lo que pasa es que no tomé nota en el momento de lo que conectaba, pero sospecho por la hora y era un fin de semana y por el circuito que es el lavarropas, pero no estoy seguro. Bueno, el futuro de la red es sumamente complejo e interesante, o sea, de un sistema centralizado vamos a pasar a un sistema que aparece acumulación, generación en el extremo del consumo, el auto eléctrico, la movilidad eléctrica es todo un paradigma para el consumo de una vivienda puede ser, qué sé yo, del orden de entre 5 y 10 kWh por día. Un auto eléctrico lleva encima 80 kWh de almacenamiento. Entonces, la conexión del auto eléctrico a la red eléctrica es todo un desafío para el sector eléctrico. Bueno, el futuro viene por acá, redes inteligentes, flujos en ambos sentidos, acumulación en las zonas de consumo, acumulación en pequeña escala, en alta escala. Es todo un desafío para el sector eléctrico. Cerrando entonces. Es imprescindible eliminar subsidios y desalentar inversiones en fósiles. Hay que planificar un futuro diversificado y distribuido. Solar fotovoltaico y eólica ya son competitivos hoy en día, no hay que esperar el futuro, ya son competitivos. Hoy reemplazan energía más cara. Hay que trabajar en la adaptación al nuevo y complejo sistema de energía. Esta frase la saqué de una presentación de Sebastián King. Efectivamente, Argentina, bueno, él no ponía, el parece lo agregué yo. Él ponía que Argentina está empezando la transición y efectivamente parece ser así, a través del programa Renovar, a través de la ley de generación distribuida, empezando la transición hacia una matriz energética más limpia, económica y segura. Y no cabe duda de que eficiencia energética, renovables, generación distribuida, redes inteligentes, me olvidé de URE, uso, racionar energía, deben ser parte de la estrategia energética de corto, mediano y largo plazo del país. Esta es Base Marambio y los 4 muchachos del grupo que fueron a hacer la instalación allá un par de años atrás. Muchas gracias. Bueno, fuerte aplauso para Julio. Gracias, muy buena la presentación. ¿Tiene alguna pregunta para él ahora? Sí, espera, te acerco el micrófono. Ahí está. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel y quería hacer una consulta. ¿Los equipos los homologan ustedes o hay otra institución?
Los equipos que instalamos en el marco proyecto IRESUD, O lo que estaban haciendo las mediciones y... la mayoría de las mediciones lo hicimos sobre equipos que compramos con esos subsidios que yo mencioné. Ajá. Bueno, obviamente los inversores son equipos, tanto los inversores como los paneles solares son importados. No, porque hay algunos que le ponen el sello de seguridad eléctrica, ¿viste? Cuando vienen al país y esos que están homologados. Por eso quería hacer la consulta. Nosotros hemos tenido a lo largo sobre todo del proyecto original, en este nuevo la interacción es solo con el EPEN de Neuquén. Hemos tenido mucha interacción, estamos participando en la EA y lo que hemos tratado de impulsar es que acepten las certificaciones que vengan de laboratorios calificados. Porque por un lado no había y sigue no habiendo laboratorios acreditados para certificar. Nosotros tenemos equipamiento para medir inversores, no estamos homologados, o sea, podemos emitir un informe, no un certificado. Sabemos que algunas empresas provinciales están aceptando nuestros informes, pero la única forma de arrancar es aceptando los certificados que vienen del exterior. Hay que tener cuidado porque en particular la gente que conoce el mercado mucho más que yo, sabe que hay equipos que vienen del exterior que son de primera y hay equipos que de dudoso origen y de dudosa certificación. Estoy en particular hablando de equipos de origen chino. Hay empresas chinas de primerísimo nivel, pero también hay empresas chinas de niveles dudosos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que para que esto arranque es imprescindible que se acepten las certificaciones de laboratorios reconocidos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ahí. Sí. Te alcanzo el micrófono así. ¿Se escucha bien? Cerrando la pregunta que hizo el señor es, si yo quiero instalar hoy un sistema on-grid, ¿qué certificación me piden para poder instalarlo? Y si la certificación es a nivel provincial o tiene que ser a nivel, o existe alguna a nivel nacional, certificar en cada provincia. En realidad el sistema eléctrico es federal, o sea que es tema local, es provincial. Incluso hasta te diría que en el caso en que hay cooperativas, hay que negociar con la cooperativa. A nivel nacional, Edenor y Edesur, salvo instalaciones piloto, todavía la ley se acaba de aprobar, no está reglamentada. Nosotros hemos hecho algunas instalaciones piloto y estamos pidiendo autorización para alguna otra, pero son solo en carácter de excepción. Claro, si uno se conecta a la red interna y es un edificio que siempre consuma por encima, de Nor y de Sur no se van a enterar. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Tiempo atrás un conocido del ámbito empresario me llamó preocupadísimo porque un cliente lo quería matar porque había instalado un sistema, creo que de 5 kilowatts, en no sé si era un country o algo por el estilo. Se fue de vacaciones, no usó la casa y le vino una factura grande así. O sea, le estaba comprando a Edenor la energía que había inyectado, porque por tema de prevención de fraude, los medidores electrónicos, si bien son bidireccionales, siempre suman. O sea, todo suma. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yendo a la pregunta específica, depende de cada lugar. O sea, si existe... Sí, las provincias que mencioné, o sea, Santa Fe, Salta, Mendoza, funcionan más o menos. Estuve hablando unos días atrás con alguien de la provincia de Santa Fe. Si bien está implementado, reglamentado, tiene una tarifa diferencial muy interesante, 5.50, no sé si ahora está 5.80, pero hay problemas administrativos. O sea, estuvo 8 meses sin recibir la factura. Cuando le vino la factura, le vinieron los 8 meses juntos
y entonces como le vino los 8 meses juntos de consumo, el consumo le aplicaron la tarifa como si hubiese consumido 8 veces la energía, y la energía en Santa Fe, mientras más consumís es más caro, entonces le estaban cobrando no como si hubiese consumido esa energía una determinada cantidad por mes, sino que le vino la factura con la tarifa de 8 veces el consumo. Entonces hay todavía algunos problemas, aún en las provincias donde está implementado. Sí, otra consulta. ¿La ley define lo que es la autoridad de aplicación del sistema? La autoridad de aplicación, sí. Bueno, en realidad me parece que está abierto, porque la idea es que es una ley de adhesión. Ahora estoy dudando. Sí, no dice. Dale vos. Dice que va a haber una autoridad de aplicación. Dice que va a haber autoridad de aplicación, no dice todavía quién va a ser la autoridad. Pero como dice Julio, va a ser una ley federal y de adhesión. Estimo que Cada jurisdicción. A nivel nacional supongo que va a ser, no sé si la Subsecretaría de Renovables o el ENRE. No lo sé. O sea, el sistema de conexión te conviene un sistema de doble medición, o desconectar en el momento que vos te vas, porque si no siempre el medidor te va a estar sumando al restar. Sí, entiendo. Lo que pasa es que los medidores convencionales son bidireccionales. Sí. Entonces, en realidad tienen la información de lo inyectado y lo consumido. Si Edenor o Edesur quiere extraer esa información está, como para comprarte lo inyectado. Ese lector no lo tienen todavía. No porque están programados así, pero no es, técnicamente es un tema resoluble sin problema. El tema es cómo se reglamenta. De todas maneras, yo decía que hay una discusión muy fuerte en un tema en particular de un medidor o 2 medidores. Porque si se supone un único medidor, la compañía distribuidora no sabe realmente cuánto se generó, no tiene información de cuánto se generó. Entonces eso es facturación que deja de recibir. Si uno consume la mayor... Hay un espacio de sombra entre ese sistema. Y efectivamente, porque el problema, yo no hablé del tema, pero el punto clave está de dónde la compañía distribuidora recauda el valor agregado de distribución. Según me informaba en Edenor, y bueno, esto me lo ratificó gente del ENRE también, hoy en día en las tarifas T2 y T3, el valor agregado de distribución está en el cargo fijo más el cargo por potencia. Entonces ahí Edenor es un pasamanos en cuanto a la energía, le da lo mismo venderte a vos menos energía, porque total la energía la compra un valor y te la vende al mismo valor. En la tarifa T1 residencial o pequeños consumos eso no es así. El valor agregado de distribución, una parte importante, y parece que esto es así en muchas partes del país, no solo en Edenor y Edesur, el valor agregado de distribución, una parte importante, está en la venta de energía. Entonces, si Edenor y Edesur te pasan a vender menos energía, no recaudan lo necesario para mantener el sistema, pagar los sueldos, etcétera, etcétera. Por eso la discusión fuerte pasa por ahí. Bueno. Había una propuesta concreta de poner un medidor bidireccional de la Subsecretaría de Energías Renovables, que fue objetada por las distribuidoras y por las provincias. O sea, las provincias, las distribuidoras, las cooperativas quieren el doble medidor para tener toda la información de lo consumido y toda la información de lo generado. Bien, vamos con la última, pues nos fuimos de tiempo, digamos ya. Con respecto a la calidad de red, ¿no? Si bien las distribuidoras se preocupan por la perturbación desde el lado del cliente, que es prácticamente inexistente, sí hay a veces condiciones de la red que impiden, digamos que en el suministro normal la gente la utiliza, digamos, como puede, pero esas condiciones impiden la conexión de equipos de muy buena calidad. Eso yo lo he visto en equipos SMC, por ejemplo,
donde uno dice, no, tendría que funcionar, pero el equipo, digamos, lo corta, porque ustedes en esa experiencia que han hecho en la comisión, ¿han visto ese tema? O sea, los niveles, digamos, en que el equipo, digamos, se secciona de la línea, y uno dice, bueno, pero esto debería ser en un país desarrollado. Acá la cuestión es un poco más compleja, ¿no? Efectivamente es un problema importante a tener en cuenta. Supongo que depende mucho, no tenemos estadística, primera respuesta, pero sí hemos observado, por ejemplo, cortes por frecuencia, que en primer llamado al ENRE, el ENRE me dijo, no puede ser que se haya superado 50,2 Hz. No detectamos muchos casos de corte por frecuencia, pero hemos detectado, porque además el corte por frecuencia, en los casos de inversores que cortan en 50,2, que no son todos, se cortan en todo el país esos inversores, porque la frecuencia es la misma en todo el país. Claro. Eso hemos detectado unos pocos por caídas que se cayó una torre y bajó significativamente el consumo, entonces la frecuencia fue para arriba. No tenemos estadística, pero sí sabemos que hay lugares donde la calidad del servicio es mala y se corta porque se va de tensión, por ejemplo, porque se va de rango de tensión, pero no tenemos números y depende seguro mucho de la zona. Bueno. Muy bien. Gracias y perdón si me extendí. No. Gracias a vos, Julio. Bueno, vamos a despedirlo entonces con un aplauso. Muy bien.